Hola, hola a todos nuevamente. Nos encontramos por acá. Continuamos con esta serie de videos de los estudios MSA. El día de hoy toca el turno del estudio de linealidad, de acuerdo con el manual MSA, cuarta edición. Y pues vamos a ver una serie de pasos de cómo hacer este estudio, alguna breve explicación de consideraciones, de cuándo se hace este tipo de estudios y espero que la información se entienda y si no, pues cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Así que pues sin más, comenzamos. Muy bien, vamos a irnos directo al estudio de linealidad. ¿Cuál es la diferencia del estudio de linealidad con respecto al estudio de sesgo? Prácticamente la diferencia principal es que el estudio de sesgo se hace para cuando nosotros utilizamos los equipos en un solo rango de medición y la evaluación solamente es en un punto. Para el caso del estudio de linealidad, este se aplica cuando el sistema de medición se utiliza en diferentes puntos de medición, cuando nosotros utilizamos el equipo en diferentes rangos. Entonces, aquí es donde necesitamos hacer una evaluación multipuntos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no nada más se evalúa un punto, sino que aquí se recomienda que al menos se incluyan 5 puntos abarcando el rango de operación en el que nosotros utilizamos el equipo. Así que vamos a irnos directo al estudio. Antes de irnos al estudio, pues la definición es el cambio del sesgo en el rango de operación normal del equipo. Así que vámonos al estudio y esta es la definición de la página 15. Linealidad es el cambio del sesgo sobre el rango de operación normal. Prácticamente es una definición similar a la que veíamos ahorita y pues bueno, es la correlación de errores de sesgo múltiples e independientes sobre el rango de operación normal. Y normalmente ese es un error sistemático del sistema de medición, es decir, que viene ahora sí que por diseño, que ya traen muchos de estos equipos, ¿no? Muy bien. eh, Vamos a ver los pasos para hacer este estudio. A diferencia del estudio de sesgo, que nada más se hacía en un solo punto, pues aquí este estudio sí nos pide que se seleccione un grupo de partes mayor o igual a 5, que de acuerdo con la variación del proceso cubran el rango de operación normal del equipo. ¿Sí? Entonces, pues aquí sí tenemos que cubrir ese rango de operación. eh, una forma de entender en qué casos nosotros podemos utilizar este estudio. Vamos a poner un ejemplo así de manera breve, nada más para entender eh, cómo es que definimos en qué caso aplicar uno o el otro estudio. Por ejemplo, un estudio de sesgo, vamos a suponer que tenemos una línea de producción, la vamos a llamar línea A. En la línea A, nosotros tenemos un equipo con el que estamos midiendo una pieza de aproximadamente 10 milímetros. Pero es la única pieza. Hagan de cuenta que este es un micrómetro que se compró exclusivamente para liberar esa pieza de 10 milímetros. Pero no medimos ningún otro tamaño, solamente esos 10 milímetros. Entonces, en este caso, perfectamente podemos nosotros hacer un estudio de sesgo. ¿Y qué punto nos interesa evaluar en ese estudio de sesgo? Pues el rango de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque es en el rango donde nosotros estamos midiendo. Entonces aquí el estudio de exactitud que vamos a utilizar es el estudio de sesgo. No sería tan conveniente ni tan recomendable hacer un estudio de sesgo y además uno de linealidad cuando solamente estamos utilizando el equipo en un solo punto. No hace sentido cuando un auditor nos dice que quiere el estudio de sesgo, pero también quiere el de linealidad y a veces hasta el de estabilidad nos pide. No. Cada uno de los estudios se va a hacer en función al uso que se le dé el equipo. Si en este caso el equipo solo se está usando para medir una sola pieza de un solo tamaño, entonces un estudio de sesgo
en ese rango en donde se está haciendo la medición, creo que sería perfectamente adecuado. Esto le vamos a llamar que es la línea A. Si por otro lado yo tuviera una línea B, voy a poner aquí otro color, una línea B donde estoy midiendo no solo un número de partes, estoy midiendo como 8 números de parte. Entonces tengo piezas chiquitas, también es un micrómetro, vamos a suponer que este también es un micrómetro, pero la pieza más chiquita es de aproximadamente 2 milímetros y la más grande mide, vamos a poner que 21 milímetros. Acuérdense que normalmente los micrómetros, no todos, pero la mayoría, traen un rango de 0 a 25 milímetros. Entonces, suponiendo que estamos utilizando el rango mínimo de 2 y el máximo de 21, entonces significa que este es mi rango de operación normal de mi equipo, porque esto es lo máximo que yo mido y esto es lo mínimo que yo mido. Tenemos otro concepto que se llama alcance. Bueno, en muchos de los casos se le conoce como alcance. El alcance de ese micrómetro va a ser desde 0 hasta 25 milímetros o 1 pulgada. Sí, ese es el alcance de medición del equipo. Puede iniciar desde 0 y medir como máximo 25 milímetros. Pero el rango de operación normal del equipo va desde 2, este es el alcance, y el rango de operación normal del equipo va desde 2 hasta 21. Por lo tanto, nosotros deberíamos de cubrir ese rango de operación desde 2 hasta 21. Significa entonces que si yo quisiera hacer un estudio de exactitud, pues ya no podría yo hacer un estudio de sesgo. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo diferentes puntos de medición. Entonces, vamos a suponer que tengo piezas, una pieza, vamos a suponer que la pieza mediana es una pieza de 10 milímetros, aproximadamente de 10 milímetros, pero también tengo una de 5 que podría ir aquí y una de 15. Y a lo mejor de los 8 números de parte que tengo, posiblemente tenga piezas de 7, tal vez de 9, tal vez de 12 o de 17 milímetros. Sí, pero lo primero que me debe de interesar es que, como nos dice aquí el manual, sí, 5 partes, nos dice que al menos debe de haber 5 que cubran el rango de operación del gauge. Entonces, lo primero que hacemos es cubrir el rango de operación. Entonces, yo diría, hay que conseguirnos una pieza o un block patrón de 2 milímetros para cubrir este rango mínimo. Y una vez que tengamos ese block, ahora vamos a conseguirnos un block patrón de 20 y le vamos a colocar otro de 1 milímetro, si es que lo hubiera, porque obviamente va a ser muy difícil que tenga blocks patrón de 21 milímetros. Si lo tuviera, qué buena onda, ¿no? Pero es muy complicado. Posiblemente si tengo uno de 20 milímetros y otro de 1, entonces los junto y la suma de los dos me dan el 21 que estoy utilizando. En caso de que no tuviera de 1 milímetro, pues lo tendría yo que hacer a 20 milímetros, que a lo mejor no es tan recomendable porque yo no sé si a 21 el error cambia, ¿no? Pero al menos está muy cerca del rango máximo. Podría ser, siempre y cuando yo no tenga como llegar a tener 21 milímetros como valor de referencia. Sí, espero que esta parte vaya quedando clara. Ahora, una vez que cubro yo estos rangos de operación que va desde 2 a 21, puedo agregar un punto aquí en el centro. Voy a poner de otro color. Un puntito en el centro, que ya aquí me daría 3 puntos, pero si además aquí, en este cuarto del rango de operación, agrego otro y en el otro cuarto, pues ya con esto yo tendría 1, 2, 3, 4, 5. Estaré yo cumpliendo con esto. ¿Qué pasa si yo le quiero agregar 6, 7, 10 puntos?
No pasa nada, al contrario, está bien. Si yo le quiero agregar otro de 3, otro de 7, otro de 12, otro de 16 u otro de 20, está bien. No pasa nada. Si le agrego más partes, al contrario, está bien porque el estudio sería pues, más completo, ¿no? Pero el manual me dice que al menos deban de ser 5 partes o 5 patrones. Entonces la mayoría de la gente lo hace con 5 puntos o 5 patrones. Hay algunos que lo llegan a hacer con 3. La verdad, yo no les recomendaría mucho hacerlo con 3 porque no se da un estudio confiable porque son menos puntos. Y acuérdense que este estudio hace un análisis de regresión lineal y pues 3 puntitos sería, a lo mejor serían muy pocos, ¿no? Entonces, a partir de 5 en adelante ya empieza a ser más representativo. Y aparte en auditorías nos van a hacer, en la mayoría de las veces nos van a hacer cuestionamientos. Así que mejor, para evitar cuestionamientos, hay que hacerlo como nos lo recomienda el manual. Si nosotros tenemos una justificación válida para solo hacerlo con 4 puntos o con 3, adelante. El manual MSA es solamente un manual de referencia que nos da recomendaciones, no es una norma que sí o sí se deba de cumplir tal cual, pues no, es un manual de referencia que nos recomienda hacer los estudios con ciertas recomendaciones, ciertos lineamientos, pero ya nosotros adaptamos esos estudios al tipo de sistema de medición, al tipo de proceso y al tipo de producto que estamos nosotros liberando. Y si por alguna razón o yo no tuviera piezas con otros rangos de medición, solamente tengo 3 números de parte, pues de dónde me invento los otros dos, ¿no? Si eso sería muy justificable, si yo solo tengo 3 números de parte pues es lo único que hay, entonces pues voy a tener que, imagínense que no tenga patrones para meterle 5 puntos, lo voy a tener que hacer con piezas, pero si solo tengo 3 números de parte diferentes, porque a lo mejor los otros solo cambian los colores. Entonces, o a lo mejor casi todos miden lo mismo, entonces ahí sería una manera de justificar que lo hago con menos de lo recomendado, siempre y cuando haya una justificación. Todos los estudios que se hacen en este, o de acuerdo a este manual, se recomienda que se haga como nos lo sugiere el manual, pero si hay justificación, nosotros podemos ajustar cada uno de estos estudios. Espero que esta parte se vaya entendiendo. Bueno, entonces en este caso yo con esto ya tendría cubierto el rango de operación normal del equipo y ya estaría incluyendo los 5 patrones o las 5 partes que me recomienda el manual. Muy bien, entonces eso es en cuanto a las muestras. ¿Cuántas veces debo de medir cada una de esas piezas o esos patrones? 10 veces. Esto no cambia, esto es igual, más o menos igual que el estudio de sesgo. Igual nos sigue pidiendo que hagamos 10 mediciones. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el estudio de sesgo y el estudio de linealidad? Pues que con el estudio de sesgo nosotros solamente tenemos un patrón que medimos 10 veces. Entonces vamos a tener normalmente una muestra mayor o igual a 10 datos. ¿Y qué pasa con el estudio de linealidad? Pues en el estudio de linealidad, hagan de cuenta que es este estudio de sesgo, pero multiplicado por 5. En lugar de un patrón, pues yo aquí voy a tener 5 patrones. Y si cada uno lo mido 10 veces, entonces voy a tener un n, un número de datos mayor o igual a 50. ¿Sí? Entonces, el objetivo de los dos estudios es indicarnos cuál es el error de exactitud de un sistema de medición, solo que el estudio de sesgo nos dice el error de exactitud de un solo punto, pero el estudio de linealidad nos da el error de exactitud de al menos 5 puntos, cubriendo el rango de operación del equipo. Y obviamente este estudio de linealidad se vuelve más completo
¿Por qué? Pues porque son más datos y porque aquí solamente es un estudio de sesgo, una prueba de hipótesis y un estudio de repetibilidad. Pero en el estudio de linealidad sí tenemos varios criterios, por lo tanto este estudio es uno de los, al menos hablando de los estudios de exactitud, es de los más complejos y que tiene más criterios y cosas que revisarle. Ahorita se van a dar cuenta. Para los que les toca hacer los estudios de linealidad, pues este es uno de los estudios más complicados, porque sí tiene varias cosas que debemos analizar. Bueno, entonces, tenemos 5 patrones al menos, que cada uno se va a medir al menos 10 veces, y luego después, con esas lecturas, se calcula el sesgo de cada parte. Es decir, en lugar de un sesgo, ahora vamos a tener 5 errores de sesgo, uno por cada patrón. Y luego después vamos a hacer gráficas de sesgos individuales y promedios de los sesgos. Y luego después vamos a generar una gráfica que calcula la línea ajustada o la línea de regresión lineal y además unas bandas de confiabilidad. Y aquí están las fórmulas. Desde las fórmulas, pues ya empezamos a ver un poco más de complejidad, ¿no? Y luego después hay otra fórmula para calcular esos límites de las bandas de confiabilidad y todo esto. Y después nos dice que debemos también de calcular la desviación estándar de la variabilidad, ¿sí? Entonces prácticamente este estudio nuevamente nos vuelve a pedir el error de repetibilidad y nos dice que debemos determinar si la repetibilidad es aceptable y aquí está la fórmula que utilizamos en el estudio que hicimos de sesgo, esta fórmula que no habíamos visto de dónde salía para calcular el porcentaje de error del equipo. Esta es la fórmula o esta. Es lo mismo, nada más que aquí estamos multiplicando 100 por error del equipo entre tolerancia. Y aquí estamos hablando que es lo mismo, nada más que aquí le llamamos 100 por, en lugar de EB, aquí le llamamos repetibilidad entre TB. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Esto fue lo que nosotros utilizamos para calcular el error de repetibilidad. EB, por sus siglas en inglés, es Equipment Variation o variación del equipo. Entonces, al error de repetibilidad le llamamos porcentaje de error de repetibilidad del equipo. Y luego después nos dice que debemos de graficar la línea de sesgo cero, es decir, en esa gráfica que vamos a hacer, donde vamos a hacer una línea de regresión lineal y unas bandas de confiabilidad, también debemos agregarle la línea de sesgo cero, que es ahí donde deberían de darnos todos los promedios. Obviamente, eso muy difícilmente pasa, pero lo ideal sería que así sucediera, ¿no? Revisar la gráfica para detectar causas especiales y para ver si la linealidad es aceptable. Entonces, también aquí tenemos que hacer un análisis gráfico. Entonces, fíjense, tenemos que hacer un análisis de sesgos, pero pueden ser, va a depender de si hay error de linealidad o no. Vamos a analizar los sesgos individuales o los promedios de sesgos, dependiendo del caso. ¿Qué más vamos a analizar además de los sesgos? Vamos a analizar gráficamente la línea de sesgo cero, la vamos a evaluar considerando las bandas de confiabilidad y este es el criterio. Nos dice, para que la linealidad del sistema de medición sea aceptable, la línea de sesgo cero debe extenderse totalmente dentro de las bandas de confiabilidad. Ese es uno de los criterios que debemos de evaluar. Entonces, sesgos, error de repetibilidad, la línea de sesgo cero dentro de las bandas de confiabilidad y ¿se acuerdan que el estudio de sesgo tenía una prueba de hipótesis? Bueno, pues este no tiene una, tiene dos. Una para la pendiente, otra para la intercepción o la constante. Nos dicen, si el análisis gráfico indica que la linealidad del sistema de medición es aceptable, entonces esta hipótesis que nos dice que la pendiente es igual a cero, debería de ser verdadera o debería de aceptarse. ¿Sí? ¿Cómo saber si la linealidad del sistema de medición es aceptable? Pues tenemos que evaluar la pendiente. Y esa pendiente nos debería de dar cero.
o nos debería de dar estadísticamente igual a cero, o no debería de ser significativamente diferente de cero, que esa sería la otra forma de interpretar esta prueba de hipótesis. Y si esto se cumple, entonces nos pasamos con la siguiente. Nos dice, si la hipótesis anterior es verdadera o es aceptable, o sea que la pendiente es cero, entonces el sistema de medición tiene el mismo sesgo para todos los valores de referencia. Para que la linealidad sea aceptable, este sesgo debe de ser cero. Es decir, la intercepción o la constante nos debería de dar igual que cero. Muy bien, entonces todos estos son los criterios. Vamos a hacer el estudio para que esto quede un poco más claro. Yo aquí ya tengo los datos de un estudio de linealidad y de hecho vamos a hacer dos. Lo vamos a hacer lo más breve que se pueda para explicarles. El primer estudio, este es un estudio que viene en el manual. Vamos a tomar los datos que vienen en el manual del MCA, cuarta edición, que es una tablita más o menos como esta. Aquí podemos ver que las partes están numeradas hacia abajo del 1 al 12. Significa entonces que pudieron haber tomado 10 lecturas, pero en este caso para el ejemplo le pusieron 12. Está bien, si le ponemos más lecturas no pasa nada, pero nada más que no sean menos de 10. Aquí fueron 12 lecturas. Y luego después el patrón uno medía 2, el patrón 2 medía 4, luego el otro 6, 8 y 10. Y las 12 lecturas del patrón 2 son estas. Digo, son unos datos bastante exagerados, bastante extremos, pero para el ejemplo creo que nos va a funcionar bastante bien. Luego el patrón de 4, estas son las 12 lecturas que dio, el patrón de 6, el de 8 y el de 10. Listo. Pero estos datos, así como están en esta tabla, sería muy complicado poder analizarlos en Minitab. Por esa razón, nosotros deberíamos de acomodarlos en tres columnas y lo que yo les decía en el estudio de sesgo, donde dice partes o patrones, pues deberíamos identificar el patrón pues como patrón uno y después en la referencia ponerle que bueno, las 12 veces se midió el mismo patrón uno y las 12 veces el mismo patrón tenía el valor de referencia de 2 y las 12 lecturas que obtuvimos son estas. Luego después, las siguientes 12 lecturas que son estas son del patrón que le pusimos patrón número 2 o parte número 2. Ahora la referencia pues es de 4, las 12 veces la misma referencia de 4 y las 12 lecturas que obtuvimos midiendo 12 veces ese mismo patrón de 4 y así sucesivamente con el de 3, de 4 y de 5. Listo. Estos datos que están aquí prácticamente son los mismos que tenemos acá, solamente acomodados todos en columna, sobre todo estos datos de aquí en columnas. Una vez que tenemos estos datos acomodados aquí, hay que seleccionar las tres columnas. Vamos a darle copiar. Ya por aquí tengo Minitab abierto. Vamos a pegar los datos y vamos a analizarlos. Si se dan cuenta, aquí están los 60 datos que teníamos allá. En la tablita es lo único que necesitamos para este estudio. Nos vamos a ir directo al mismo menú donde hicimos el estudio de sesgo, ¿sí? Es estadística, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición. Y aquí donde hicimos el estudio de sesgo, ahí mismo vamos a hacer el de linealidad. Solo que, como allá solo teníamos un solo patrón, entonces nos hacían un estudio de sesgo. Pero como aquí tenemos 5, Minitab detecta que son 5 patrones y en automático nos hace un estudio de linealidad en lugar del de sesgo. Y a diferencia del estudio de sesgo, pues aquí sí nos hace una línea de regresión lineal, las bandas de confiabilidad y nos hace todos los cálculos para las pruebas de hipótesis como la pendiente, la intercepción, los sesgos individuales y todo lo demás. Así que muy parecido a lo que hicimos en el estudio de sesgo, donde dice números de parte, pues hay que poner los datos de la columna uno donde está identificando qué número se le asignó a cada parte o a cada patrón y luego donde dice valores de referencia, los datos de la columna uno donde están la referencia primero de 2 luego 4 luego 6 luego 8 10. Entonces, columna 2 va aquí. Los datos de medición, pues vamos a colocar los datos que están en la columna 3 que es donde están los resultados. Y variación del proceso, para este estudio vamos a utilizar la tolerancia que nos pone aquí el ejercicio, ¿no? Aquí pusimos una tolerancia, un total variation o una tolerancia de 2.5. Bueno, vamos a poner 2.5 ahorita
porque es lo que pusimos ahí en el estudio. Y en el siguiente estudio que vamos a hacer, ahí sí vamos a calcular la tolerancia, pero prácticamente es muy parecido a lo que hicimos en el estudio de sesgo, solo con algunas diferencias, porque aquí son 5 patrones, no solo es uno. Bueno, igual aquí podríamos poner la etiqueta, que este es un micrómetro, una báscula o lo que sea, un vernier, la fecha cuando se hizo el estudio, quién elaboró el estudio, aquí le ponen el nombre de quien haga el estudio o el análisis del estudio. La tolerancia, pues le vamos a poner aquí que es una tolerancia, un TB de 2,5. Y misceláneo le pueden poner cualquier cosa, incluso le pueden poner aquí la ubicación de donde se haya hecho el estudio. En el laboratorio de metrología, en el laboratorio de prueba, en el cuarto uno, el cuarto 2, en la línea 3, en la línea A, lo que sea. Ahorita lo vamos a dejar así. Y aquí acuérdense que esta tolerancia nos dice que es opcional, es decir, si yo no le pongo tolerancia me va a hacer el estudio, pero si le pongo tolerancia me va a hacer el estudio completo. Si no llegara a esa tolerancia solamente me da los errores, pero me pone pruebas de hipótesis nada más, pero no me da los porcentajes y a mí me interesan esos porcentajes, por eso sí necesito agregar una tolerancia, ¿sí? Porque si no, después a mí me va a tocar luego calcular esos porcentajes manualmente y pues no, de una vez que nos lo dé el software. Entonces yo le voy a dejar esa tolerancia, le voy a dar a aceptar y este es el estudio de linealidad. Prácticamente esta grafiquita es lo único que necesitamos para el análisis. Solo que a diferencia del estudio de sesgo, aquí sí tenemos varios datos, muchos datos que analizar. Bueno, les explico de manera muy breve. Ya una vez tenemos esta gráfica, ahora hay que explicar cuáles son los elementos que tenemos aquí. Y yo lo podría dividir en 3 partes. La primera parte podríamos decir que es un análisis gráfico, esto que está aquí. La segunda parte es un análisis de linealidad. Y la tercera parte es un análisis de sesgo. Bueno, ya la última sería un análisis gráfica comparativa de linealidad y sesgo, pero a esta digo, no digo que esté mal, pero al menos la gráfica de sesgo de repente como que no nos da mucha información, ¿sí? Pero aquí sí estos tres apartados sí nos dicen cosas importantes que son para tomar decisiones y para aprobar o rechazar el estudio. Bueno, vamos a empezar, como en muchos de los análisis estadísticos, vamos a empezar con el análisis gráfico, que esa es la recomendación en muchos de los casos. Cuando nosotros tenemos una cantidad de datos grande, la recomendación es meter los datos a una gráfica, porque no es lo mismo ver 10 datos en una base de datos, una hoja de Excel, 10 datos, muchos números en una hoja de Excel grandotota, a ver esos 10,000 datos en una gráfica, pues ahí en esa gráfica sí nos da muchísima mejor idea de cómo están distribuidos, cómo está la tendencia, cómo está la forma, si hay datos atípicos, cómo están estratificados o segregados. Es mejor ver estos 10,000 datos en una gráfica porque entonces nosotros podemos encontrar cosas que a simple vista, nada más viendo numeritos, no veríamos. Entonces, primero iniciamos con el análisis gráfico y dependiendo de lo que veamos aquí, nosotros podemos tomar la decisión de irnos al análisis de linealidad y sesgo o si vemos algún comportamiento extraño en la gráfica, pues no tendría sentido venir a analizar los datos, porque si esta gráfica no cumple con ciertos eh, principios o ciertos, se me fue la palabra, ciertos lineamientos, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, si esto no cumple, le llaman supuestos estadísticos. Si esta gráfica no cumpliera con ciertos supuestos estadísticos, entonces no tendría ningún sentido venir a analizar todos estos datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que debo de solucionar primero y una vez que ya los datos se distribuyan y se acomoden y estén correctos o al menos se vean bien, ya entonces puedo venir a hacer el análisis. Si no, no tiene sentido. Fíjense qué importante es
que cuando nosotros vamos a hacer un análisis estadístico, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de capacidad, cuando queremos analizar la capacidad del proceso, nosotros evaluamos el CPK, el CP, el CR, el CMK o lo que ustedes quieran, pero antes de eso se recomienda que esos datos, antes de ir a ver qué CPK, qué CP me dieron, qué PP y qué PPK me dio, yo debería de primero ver si los supuestos estadísticos se cumplen. Por ejemplo, para un estudio de capacidad, la recomendación primero es que los datos sigan en una distribución normal para poder hacer una gráfica de control y medir la estabilidad del proceso, ¿sí? Si ese supuesto de distribución normal se cumple, entonces ahora nos pasamos a evaluar la estabilidad. Y cuando nosotros evaluamos la estabilidad del proceso y si vemos que el proceso está dentro de control, ahora sí ya nos podemos ir a evaluar la capacidad del proceso. Antes no. Ya cumplimos el supuesto de normalidad y de estabilidad. Ahora sí, con toda la confianza, esos datos los podemos usar para medir la capacidad. Bueno, en muchos de los casos, para un análisis de regresión lineal, para un diseño de experimentos, siempre es importante que nosotros gráficamente podamos analizar los datos. Y este estudio, pues no es la excepción. También se tiene que hacer un análisis previo y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense, tenemos aquí datos, por ejemplo, del patrón de 2, del de 4, del de 6, del de 8 y del de 10. Y aquí en el centro, esta línea gris punteada es la mentada línea de sesgo cero. Estos puntitos azules que están aquí son los sesgos individuales, como están distribuidos los sesgos individuales del patrón de 2. Y la media de esos sesgos individuales es este cuadrito rojo que está aquí. Fíjense, aquí nos dice los rojos, perdón, los azules son los datos o los sesgos individuales. Y el cuadrito rojo es el sesgo promedio de esos sesgos individuales o es el promedio de los sesgos individuales. Este cuadrito rojo, pues lo ideal sería que estuviera aquí justo en el centro de la línea de sesgo cero. Aquí debería de estar. Eso significaría que este patrón de 2 o al menos el sistema de medición en el rango de 2 que es el rango mínimo, tiene un error de sesgo cero. Eso sería lo ideal, pero en este caso no pasó. Aquí lo que estamos viendo, pues, es que hay un sesgo bastante positivo, casi de 0,5. Fíjense, esta es la distancia que hay de donde debería de estar ese sesgo promedio y donde realmente está. Significa que entonces tenemos un sesgo positivo. ¿Sí? Pero antes de empezar a evaluar los sesgos, porque por ejemplo aquí veo que el de 4 tiene un sesgo que también es positivo, pero está un poquito más cerca de donde debería de estar, y el de 6 pues prácticamente casi está en cero, tiene un sesgo muy, muy chiquito positivo, y el de 8 tiene un sesgo, pues a partir de aquí ya es negativo, más o menos de este tamaño, y el patrón de 10 tiene un sesgo demasiado negativo, ¿no? Es un sesgo demasiado alejado hacia el lado negativo. Podríamos decir que este es el peor de los casos, ¿sí? Pero antes de que empecemos a nosotros visualizar que si es negativo, que si es positivo, que cuál es el peor y el mejor de los casos, o dónde mide mejor mi sistema de medición, pues yo diría que aquí, ¿no? Pero antes de irnos a sacar ese tipo de conclusiones, más bien lo que deberíamos de analizar en este caso sería cómo están distribuidos los datos. ¿Se puede ver algo extraño en la información que tiene esta gráfica? Eso es lo primero. Si se dan cuenta el patrón de 2, pues más o menos esta es la dispersión que tiene. Si nosotros quisiéramos dibujar una campanita de Gauss, más o menos sería algo así. Bueno, esto ¿no? Está un poquitito más así. Sí,
una campanita de Gauss, nosotros la podríamos más o menos dibujar algo parecido como esto. Y los datos pues no se ven tan mal. De hecho, yo diría que están bastante bien, ¿sí? Luego nos vamos al patrón de 4 y nosotros podríamos dibujar otra campanita de Gauss, más o menos. Una disculpa por la campanita de Gauss, pero sí está media rara. Me lo vuelvo a hacer, a ver si me sale mejor. Más o menos sería así. Ya desde aquí yo puedo ver una simetría negativa, que con este mouse se me complica un poco, pero bueno, ahí más o menos sale y la media más o menos estaría aquí. Si se dan cuenta, esta gráfica que estamos dibujando aquí, pues realmente no se ve como una distribución normal. Y si nosotros analizamos los datos de los sesgos individuales, podemos ver que hay un comportamiento extraño, que podríamos decir que esto, pues definitivamente no es una distribución normal, ¿sí? Aquí tenemos una situación que vale mucho la pena analizar porque pareciera que aquí tenemos un grupo de datos y acá tenemos otro. Esto, pues no me da ninguna confianza. Este promedio que nosotros tenemos aquí, la verdad es que no me da ninguna confianza de que sea un dato válido para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos de datos. No entiendo qué fue lo que sucedió acá. Si estoy midiendo un patrón de 4, lo mido 12 veces, ¿por qué tendría que darme un grupo de datos totalmente alejados y otro grupo de datos por acá? Y aquí ningún dato. Si los datos correctos fueran estos, entonces tal vez la media debería estar por acá, ¿no? O si estos son los datos correctos, entonces la media debería estar acá, no donde la estoy viendo. O qué tal que a lo mejor la media de los datos me da por aquí. No lo sé. Como no estoy seguro de que ese promedio sea un dato correcto, pues estos datos yo no los debería de tomar en cuenta para mi análisis. ¿Qué debería de hacer? Paso número 1, eliminar estos datos, ¿sí? Eliminarlos de este análisis. ¿Por qué? Porque no me servirían para el análisis porque tienen un comportamiento bimodal. Ese sería el primer paso. Segundo paso, un análisis de causa raíz. ¿Qué fue lo que pasó para que estos datos me salieran así de esa manera? Entonces, hay que ver. Yo no sé si la persona que estaba haciendo el estudio terminó su turno, se tuvo que ir y otra persona tuvo que terminar las mediciones. Y esa otra persona tal vez utilizó un método diferente y por eso los datos del otro turno daban por acá y los del primer turno que se tuvo que ir a lo mejor eran estos. No lo sé, ¿sí? O puede ser que a lo mejor eh, estaban haciendo las mediciones, pero alguien tuvo que pedir el equipo para hacer otras medidas, otras mediciones, y a lo mejor movió un poco el cero o el origen del equipo y ahora pues las piezas empezaron, sí, las medidas empezaron a dar un poquito más grande o más chicas. A lo mejor estas fueron las primeras medidas y ya después del ajuste ahora dan por acá, no lo sé. Aquí sí es bien importante que hagamos un análisis. Después de hacer el análisis y encontrar cuál fue la causa de este problema, ya que no tenemos esos datos, pero supone los eliminamos. Una vez solucionamos la problemática, volvemos a medir. O sea, los datos los eliminamos, pero no significa que no hacemos nada. Simplemente los eliminamos, hacemos el análisis de causa raíz y una vez que identificamos la causa, volvemos a medir y ahora sí, reemplazamos los datos, que esa sería la recomendación. Y una vez que reemplacemos los datos y ya vimos que los datos salieron más o menos como estos, entonces ahora sí, donde haya caído la media, pues ahora sí ya se me haría un dato más confiable, ¿sí? Pues vamos a suponer que esto lo hicimos y que se corrigió y que la media nos dio por aquí, suponiendo que eso hicimos, ¿sí? Después nos vamos al patrón de 6 y vemos que también tiene algo de dispersión y que aquí pues no hay un punto.
pero no se ve tan extremo como esto. A lo mejor esto todavía podría funcionar, pero ¿cómo vamos a evaluar si esto todavía es aceptable? Acuérdense que se requiere hacer un estudio de repetibilidad. Entonces, en el estudio de repetibilidad lo que vamos a hacer es medir esta dispersión y si esta dispersión todavía es aceptable, entonces pues todavía podríamos considerar que este promedio es un dato válido para el estudio, ¿sale? Pero esto, pues ahorita no lo vamos a saber hasta que hagamos el estudio de linealidad. Y vamos a hacer, perdón, el estudio de repetibilidad y lo vamos a hacer para el patrón de 2, el de 4, el de 6, de 8 y de 10, para que más o menos se den una idea qué es lo que nos da el estudio de repetibilidad que le vamos a hacer a cada uno de los puntos. Muy bien, el patrón de 8 está genial, la dispersión es mucho más pequeña, entonces este promedio es bastante confiable. Y el punto 10 pues no está tan bien, pero tampoco está tan mal. Prácticamente el problema principal era este, y se supone que ya hicimos el análisis y ya lo corregimos. Vean qué importante es que nosotros podamos a observar este tipo de detalles, porque eso nos puede ayudar a primero tomar acciones, hacer un análisis, corregirlo, volver a medir si es necesario o volver a capacitar a la gente. Y una vez que ya tenemos todos los datos más o menos bien, que ya cumplen con ciertos supuestos estadísticos, entonces ahora sí ya podemos ir a hacer el análisis estadístico. Esto sucede casi para cualquier análisis. Bueno, entonces vamos a suponer que esto se corrigió. ¿Qué es lo que está aquí? Esta línea que está en rojo, pues es la línea de regresión lineal. Y estos cuadritos, o más bien esa línea de regresión lineal, se genera a través de los promedios. Se dan cuenta que hay 5 cuadritos rojos, que son los promedios que cubren el rango de operación, los 5 puntitos, y a través de esos 5 cuadritos rojos, que son los promedios, ahí se crea una línea de regresión lineal, y alrededor, hacia el límite inferior y hacia el límite superior, se crea una banda de confiabilidad. De hecho, aquí está, una banda de confiabilidad del 95%, como un intervalo de confianza, y esas bandas de confiabilidad son las que utilizamos para uno de los criterios que nos pide el manual, que en este caso es este de aquí. Nos dice que para que la linealidad sea aceptable, la línea de sesgo cero debe extenderse totalmente dentro de las bandas de confiabilidad. Entonces vamos con el primer criterio. Ese primer criterio que nos dice que las bandas de confiabilidad deben estar dentro de, perdón, la línea de sesgo cero dentro de las bandas de confiabilidad, pues aquí no se cumple. ¿Por qué? Porque aquí se sale de la banda inferior y aquí se sale de la banda superior. Entonces, ese primer criterio, pues nada más no se cumple. Entonces, aquí podríamos decir que el primer criterio no se cumple. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo es que deberían de estar cómo debería estar contenida esa línea de sesgo cero dentro de esas bandas de colorcito verde que están ahí. Bueno, primer criterio no se cumple. Ahora sí, nos vamos con el estudio de linealidad. Y para eso podemos empezar con la pendiente o el slope. Si esto estuviera en inglés, esto sería slope. Nos da un error negativo de 0.13167. Este es el valor que debería de dar cero. Entre más inclinada esté la línea de regresión lineal, pues más grande va a ser este valor. Y por ejemplo, si está inclinada hacia abajo, pues aquí va a tener un signo negativo. Si la línea estuviera hacia arriba, de manera ascendente, entonces aquí no tendría este signo negativo y eso diría o nos indicaría que el sesgo, perdón, que la pendiente tiene un error positivo. Bueno, ahora, este valor de aquí, pues sí está cercano a cero, pero no es cero, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si este error es aceptable o cómo saber si este error es significativamente diferente de cero? Pues acuérdense que hay una prueba de hipótesis que normalmente usa Minitab aplicando el valor de P.
Y este valor de P, si lo comparamos con el valor alfa, que aquí también es 0.05 para un 95% de confianza, entonces con esto nosotros podemos saber si es aceptable o no este error. Entonces, el criterio es el siguiente. Si el valor de P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula que nos dice que la pendiente o el slope es igual a cero. Si el valor de P es mayor que el valor alfa, que vale 0.05, entonces aquí sí podemos aceptar la hipótesis nula que nos dice que el sesgo es igual que cero. Como en este caso el valor de P está por debajo de 0.05, entonces podemos decir que este error es significativamente diferente de cero y rechazamos esa hipótesis nula que acá en el manual nos dice que la pendiente es igual que cero. Entonces, cuando esta prueba de hipótesis se rechaza, lo que nos está diciendo es que hay un problema de linealidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un problema de linealidad. Para que esta prueba de hipótesis nos salga por arriba de 0.05 y se acepte y que este error sea chiquitito, la línea de sesgo cero debe de, perdón, la línea de regresión lineal debería de ser totalmente horizontal o lo más horizontal o paralela a la línea de sesgo cero, ¿sí? Tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? La primera es que sea lo más horizontal posible y la segunda es pues que no esté alejada de la línea de sesgo cero, porque de nada me serviría que fuera perfectamente horizontal o paralela, pero que esté hasta acá arriba o hasta acá abajo. A lo mejor aquí, este ejemplo de aquí, tanto el de arriba como el de abajo, diríamos que no hay un problema de linealidad, pero sí hay un problema de sesgo. ¿Por qué? Porque está demasiado alejada. Eso me diría que los sesgos promedio, pues andan por aquí, ¿no? Por eso es que esta línea está tan alejada. Significaría que todos los sesgos de los diferentes patrones están muy, muy alejados del error cero, ¿sí? Entonces, tiene que ser lo más horizontal, pero estar lo más cerca de la línea de sesgo cero, para que este valor de la pendiente sea más pequeño y la prueba de hipótesis pueda aceptar este error. Muy bien. Entonces, pues definitivamente esta prueba de hipótesis se rechaza. Ya tenemos dos problemas. La constante, pues también debería de ser de cero. La constante o la intercepción, ¿sí? Entonces, como no es cero, si queremos saber si esto es aceptable, volvemos a revisar el valor de P, lo comparamos con el valor alfa y el mismo criterio. Si este valor de P está por debajo de 0.05, como en este caso, pues rechazamos la segunda prueba de hipótesis. Entonces ya tenemos tres criterios que no se cumplen. Y luego después podemos ver aquí que aquí hay una desviación estándar, aquí hay un valor de R cuadrada para ver que también se ajusta el modelo o los datos al modelo que estamos nosotros proponiendo, que es una línea de regresión lineal, es- y nos da también el error de linealidad, que es 0.3291. Este error, comparado con la tolerancia, que es 2.5, nos da 13.2%. Ese porcentaje también es un porcentaje, pues, bastante grande, ¿no? Ese porcentaje debería estar por debajo del 10%. Entonces, este error también está bastante, bastante grande, ¿sí? Entonces, pues, bueno, vamos a considerar ese dato para, para el criterio, ¿no? Y después, el siguiente apartado de aquí hacia abajo, pues tiene que ver con el estudio de sesgo, ¿sí? Entonces, la recomendación aquí para nosotros considerar el error de sesgo sería el siguiente,
¿sí? Y esa es una recomendación que es independiente al manual, este, que viene de otras fuentes y que nos dice que si la prueba o el error de linealidad es aceptable, entonces yo debería de utilizar el sesgo promedio que está aquí y con este porcentaje yo debería de aceptar o rechazar el estudio. Eso cuando no hay un problema de linealidad. Cuando no hay un problema de linealidad es porque la línea pues no tiene tanta inclinación, la línea de regresión. Sí, si ese fuera el caso, con este promedio de todos los sesgos comparado con la tolerancia, pues nos da 2,1%. Y 2,1% está por debajo del 10%, que es lo que se recomienda. Pero cuando nosotros tenemos un problema de linealidad, como en este caso que se rechazó, esto nos indica que sí tenemos un problema de linealidad y entonces ya no podemos evaluar solamente el promedio de sesgo, sino que tendríamos que evaluar cada uno de los errores de sesgo, el del 2, el de 4, el de 6, el de 8 y el de 10, y a su vez tendríamos que también considerar los porcentajes que cada uno de esos sesgos representa o las pruebas de hipótesis para cada uno de estos errores. Cada uno de los errores, por ejemplo, el patrón de 2 tiene un error de 0,49. Para saber si este error es significativamente diferente de cero, pues también tenemos un valor de P, una prueba de hipótesis, que si esto está por arriba de 0,05, significaría entonces que este error no es significativamente diferente de cero. Pero como este error, perdón, este valor de P está por debajo de 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y eso quiere decir que este error sí es significativamente diferente de cero, por lo tanto se rechaza la prueba de hipótesis que nos dice que el sesgo es igual que cero. Y si solo quisiéramos utilizar el porcentaje de error comparado con la tolerancia, por ejemplo, 0,49 comparado con 2,5 representa el 19,7%. Este porcentaje está por arriba del 10%, que es lo recomendable. Entonces, como prueba de hipótesis y como porcentaje, de ninguna de las dos formas se acepta. Este otro error, que es más pequeño, representa el 5%. Esto es aceptable si lo comparamos con el 10% que normalmente se recomienda. Incluso la prueba de hipótesis nos dice que este error no es significativamente diferente de cero. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque nos da un valor por arriba de 0,05. Entonces, de las dos maneras se acepta. Este error, que es el error más chiquito, que es cuando medimos a 6, nos representa el 1,0%. 0,025 de 2,5 representa el 1%. Esto es totalmente aceptable y el valor P pues cada vez nos da más grande, más lejos de ese 0,05, entonces también se acepta. 0,29 representa el 11,7%, esto ya está por arriba del 10%. Podríamos decir que esto se rechaza o al menos sería condicionado. Y la prueba de hipótesis también no lo rechaza porque el valor de P está por debajo de 0,05. Y finalmente, el patrón de 10 nos da 24,7. Este que es el peor de los casos. Patrón de 10 nos da 0,61 negativo, eso representa el 24,7. Y la prueba de hipótesis también nos dice que es significativamente diferente de cero. Entonces, pues, si nosotros tenemos un problema de linealidad, como en este caso, pues sí tendríamos que hacer esto que acabamos de hacer ahorita. Y ninguno de estos sesgos debería de rechazarse. Como en este caso, yo diría que solo dos se aceptaron, que son estos dos patrones o de estos dos puntos, pero este de acá, el primer punto, el cuarto y el quinto, se rechaza. ¿Sí? Solo dos. Digamos que este sistema de medición solamente en dos rangos, cuando mide a 4 y cuando mide a 6, es donde sí es aceptable ese error, pero en los siguientes puntos no se debería de utilizar. Entonces, en conclusión, tenemos varios problemas, ¿no? Tenemos
un sistema de medición que está rechazado. Tenemos un problema gráfico. La línea de sesgo cero, la línea de sesgo igual a cero no está dentro de las bandas de confiabilidad. La constante no es igual que cero. La pendiente no es estadísticamente igual que cero. Tenemos un problema de linealidad por arriba del 10%. Eh, este error del patrón de 2, tanto en porcentaje como en prueba de hipótesis, no se acepta. El de 4 sí se acepta, el de 6 no, el de 8 se rechaza y el de 10 también. Entonces, aquí la conclusión sería que este es un sistema de medición que está rechazado, que no se debería de utilizar para liberar un número de parte con esa tolerancia de 2.5 porque hay puntos que están fuera de lo recomendable. ¿Sí? Lo último que nos dice aquí esta gráfica, pues es que si yo quisiera mejorar algo en este estudio o en este sistema de medición, me recomienda primero iniciar con el error del, o más bien, primero corregir la linealidad, es decir, primero debo de hacer que esta línea sea lo más horizontal posible y ya dependiendo dónde quede, ya después corrijo el sesgo. El error de linealidad, esta gráfica lo que nos está mostrando es el 13.2 que más o menos está a esta altura. Y esta gráfica de sesgo lo que nos está indicando es el promedio de sesgo de 2.1. Pero este valor no es tan válido. Este valor funciona y es correcto cuando nosotros no tenemos problema de linealidad. Pero como aquí sí tenemos un problema de linealidad, entonces este valor ya no es relevante. El 2.1 pues no es un dato tan confiable porque si yo tengo errores de sesgo muy grande hacia negativo y positivo y son más o menos equidistantes, pues en promedio me van a dar cero, como en este caso. Tengo errores de 24.7, de 19.6. Tengo errores que van desde punto 6 negativo hasta casi punto 5 positivo. Si yo promedio todo esto, pues en promedio me va a dar, como aquí, muy cercano a cero. 0.05 comparado con 2.5 solo me representa el 2.1%. Y la verdad es que ese sesgo promedio se ve bastante bonito. Pero el problema es que no estoy considerando el 24.7, que es un sesgo demasiado grande. Y eso aquí pues no lo estoy viendo. Y por eso es que esta gráfica yo digo que nos da una buena idea, pero depende del tipo de estudio, nos va a ayudar. Si no, a lo mejor los datos no son tan relevantes. Sale entonces, la conclusión es que este sistema de medición se necesita mejorar. No se debería de utilizar así, está rechazado. ¿Sale? Ahora voy a realizar otro estudio de sesgo, perdón, de linealidad, pero utilizando otro ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo de linealidad 2. Ahora voy a utilizar los datos de una balanza analítica. Este es un ejercicio un poquito más aterrizado o adaptado a lo que hacemos en las industrias. Y pues aquí está la problemática, ¿no? Se solicita al Departamento de Metrología realizar un estudio de MSA para evaluar la exactitud de la balanza de 2 kilos y se utiliza para varios números de parte. Se dice que para 8 números de parte, por lo tanto, son 8 números de parte y los números de parte son de diferentes tamaños de piezas. Tenemos que la pieza más chiquita se entiende que es de aproximadamente 500 gramos y la más grande de 1100 gramos. Si la báscula es de 2000 gramos, entonces la estamos utilizando casi al 50%, un poquito más del 50%, está bien. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es cubrir el rango de operación. Si la pieza más chica es de 500, aproximadamente 500 gramos y la más grande de 1100 gramos, entonces vamos a utilizar un set de pesitas patrón si es que las tenemos, si no podemos usar piezas, ¿sí? Pero en este caso ponemos un punto a 500 gramos, otro a 1100 y ya después agregamos otros tres puntitos intermedio para completar esos 5 puntos que se recomienda. Y para este ejemplo, las piezas
van desde 500 a 1,1 gramos o a 1100 gramos y la tolerancia en todos los casos es más o menos 5 gramos. ¿Cómo obtenemos la tolerancia? S más menos 5, le sacamos el rango de tolerancia, nos va a dar 1 y 1 entre 6, pues nos da 0,17. Esta es la tolerancia o el TB que vamos a utilizar para este estudio. Espero que esta parte se haya entendido. Y de cada una de estas puntos de medición, pues vamos a obtener al menos 10 lecturas. En este caso, se pesaron, por lo menos la pesita de 500 gramos se pesó 12 veces, un poquito más de las 10 que se recomiendan. La pesita de 600 gramos también se pesó 12 veces, la de 800, 900 y 1100. Entonces ya tenemos los datos de los 5 patrones y nuevamente volvemos a acomodar los datos como en columnas, como en el ejercicio anterior. Llevamos estos datos a Minitab. Aquí están. Y volvemos a irnos al mismo menú. Estadística, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio de linealidad y sesgo, partes con partes, referencias con referencias. Y acá, pues los datos de la medición, pues es el peso, ¿no? Pudo haberse llamado longitud, diámetro, radio, pero el peso es la medición que nosotros estamos evaluando. Y aquí tenemos que poner la tolerancia. Ahora la tolerancia, acuérdense que es 0,17. Vamos a copiarla, la ponemos acá, le damos, bueno, aquí le vamos a poner que ahora el TB es 0,17. Le damos a aceptar y listo. Aquí está. Yo les había dicho que uno de los criterios que Minitab, perdón, que MCA nos pide es justamente que la línea de sesgo cero, esta línea gris, quede contenida dentro de las bandas de confiabilidad y aquí sí se cumple. Aunque la línea es ya más horizontal, sí tiene una ligera inclinación hacia abajo, por eso nos da una pendiente de 0,00000629, pero nos sigue dando negativo porque la línea está inclinada hacia abajo, ¿sí? Pero este error de 0,00000629, cuando vemos el valor de P, nos da 0,23. Este valor sí está por arriba de 0,05, lo cual significa que este error no es significativamente diferente de cero y se puede aceptar la hipótesis nula que nos dice que la pendiente es igual que cero. Entonces, este primer criterio gráfico se cumplió. Esta línea gris punteada, la línea de sesgo cero, está dentro de la banda inferior y la superior. Y no importa que estos promedios de repente se salgan de las bandas de confiabilidad, porque eso no es un criterio que se requiera cumplir. Lo que sí se requiere es que esta línea quede contenida dentro de estas dos bandas verdes, como en este caso. Y si este análisis gráfico no es suficiente, podemos irnos a evaluar la constante y la pendiente, y en ambos casos el valor de P está por arriba de 0,05. Entonces podemos decir que ese criterio gráfico es aceptable. La constante y la pendiente son igual a cero. Si se dan cuenta, el error de linealidad es tan pequeño que el porcentaje nos da cero. Y luego, fíjense, en estos casos, cuando no tenemos un problema de linealidad, cuando se aceptaron estas pruebas de hipótesis, yo ya no necesito evaluar cada uno de estos sesgos. Simplemente veo cuál es el promedio, cuál es el porcentaje y si este porcentaje está por debajo del 10%, con este promedio yo puedo liberar mi estudio. Ya no tengo que ir a ver cada uno de estos sesgos. Siempre y cuando yo no tengo problemas de linealidad cuando se aceptan estas pruebas, o al menos la de la pendiente, eso nos indica que no hay problema de linealidad y que yo puedo usar solamente el promedio para liberar todo mi estudio o para liberar todos los sesgos. Cuando tengo un problema de linealidad, como el estudio de hace rato, entonces sí tengo que evaluar cada uno de los sesgos de forma individual y ninguno de ellos debería exceder el 10% para que sea aceptable. ¿Sale? Entonces, prácticamente esto sería todo en cuanto al estudio de linealidad. Si quieren, igual déjenme, les pongo aquí los dos estudios. Este es el primero, este es el segundo.
Y se puede ver claramente que aquí la línea de sesgo cero se sale de las dos bandas estas verdes y aquí sí queda contenida. Si le damos aquí un poquito de zoom, aquí queda contenida dentro, pero acá no. ¿Sí? Ahí se ve perfectamente. Y acá los valores de P están por debajo, por arriba de 0.05, pero acá son cero. Y aquí tengo errores, valores muy grandes. ¿Sí? Entonces, pues bueno, espero que con esto se entienda los criterios que se deben de considerar de un estudio de linealidad, que por cierto son varios. Y aquí este estudio, en estas gráficas, nos dice que si quiero mejorar algo en este estudio, que no es necesario, ¿ah? Pero si quisiera mejorar algo, me recomienda que inicie por mejorar el error de sesgo. ¿Por qué? Porque la linealidad prácticamente es cero, por eso ni siquiera se ve aquí, pero el sesgo promedio sí nos da 0.4. De hecho, esta gráfica está a una escala a 0.4. ¿Sale? Entonces, espero que la información les sea de utilidad, que sí se haya entendido el estudio, los lineamientos, las recomendaciones y sobre todo los criterios que se deben de considerar, que son varios. Pero bueno, sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en dejar sus comentarios y con todo gusto los leo y cualquier duda, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.